¿dónde pensáis que están los principales desafíos para la seguridad en Europa? ¿Están funcionando herramientas como las sanciones con Irán, las sanciones en general con Corea del Norte? Vuelvo a la pregunta, ¿cuáles son los principales desafíos y qué podemos hacer para intentar mitigarlos? Creo que aquí sí que he introducido algún matiz quizá con algunas de las cosas, no estando quizá en desacuerdo en el planteamiento de que en el capítulo cuando se habla de Irán, pero sí reconociendo que no es tan fácil salir de la dinámica de sanciones, ¿no? Sí que es un caso evidente, ¿no? Se necesitan dos para un tango, ¿no? Entonces, Obama también, ¿no?, ha hecho varios intentos, ¿no?, en varias dimensiones o el legado del pasado, los límites de hasta dónde puede llegar cada uno, lo hacen bastante imposible. Yo creo que el caso de Irán, en contra de lo que parece a veces insinuar en el paper, yo creo que las sanciones no están funcionando a la hora de disuadir a los iraníes de querer tener, ¿no?, o de querer desarrollar la capacidad, porque la disuasión de las intenciones requiere un cambio completamente psicológico, que es lo que se pide, ¿no?, en ambas partes, etcétera, ¿no? Pero como eso es muy difícil de sostener, parece que las sanciones sí que están funcionando, sí que están retrasando el programa. Al final se han votado en el Consejo de Seguridad rondas de sanciones que pueden parecer de alguna manera insuficientes, pero que simbólicamente son muy importantes, porque que China y Rusia hayan entrado en esas. Están funcionando también planes B y C, como el virus Stuxnet, y el plan C, que son algunos asesinatos selectivos. Todo esto, por supuesto, con muchas comillas, ¿no? Pero que hay un deterioro de la capacidad iraní, hasta el punto de que recientemente algún analista en Estados Unidos decía, bueno, los coreanos lo hicieron en mucho menos tiempo, ¿no? Y quizá en un contexto incluso más difícil, ¿no? O sea que lo que yo creo que es más importante en ese debate, y creo que es muy importante, es si precisamente ese marco de análisis, si en el caso de Corea, ¿no?, si Irán es como Corea en el sentido de que solo quiere el arma para garantizar su seguridad, la negociación no es tan difícil, porque garantizar la seguridad o que no se va a intentar cambiar el régimen puede hacerse, ¿no?, si ese es el convencimiento al que se llega de intercambiar, no se amenaza al régimen a cambio de garantías. Pero como eso no está tan claro en el caso de Irán, sino que el arma en el caso iraní es para jugar un papel regional, algo que Corea no ha querido o que no quiere convertirse en un actor global, sino garantizar precisamente su supervivencia, ¿no? Creo que por eso me da la impresión de que es mucho más difícil. Y realmente es que probablemente dentro de Irán haya muchas versiones también y muchas posibilidades. Por lo tanto, creo que es bastante complicado. Y al final todo vuelve otra vez a depender sobre Oriente Medio, sobre Israel. Creo que ahí la Unión Europea de nuevo tiene que tomar una decisión de aquí a septiembre muy importante de si reconoce coordinadamente al Estado palestino, porque si lo hace individualmente y de forma deslavazada y descoordinada, o no tendrá impacto o tendrá un impacto negativo, pero si lo hace dentro de un marco que eleve precisamente la calidad o la legitimidad de uno de los actores, porque lo que estamos viendo estos días en las filtraciones es que esa también degradación de la capacidad de los palestinos de sentarse en la mesa, ¿no? Y que tenemos que elevar ese actor y darle una cierta legitimidad. Yo quiero hacer una última pregunta a los dos antes de abrir un corto debate que tiene que ver con los valores. La Unión Europea siempre ha hecho gala de que toda su acción exterior estaba guiada por una serie de valores, con la democracia al frente. Ha salido también aquí la palabra democracia varias veces y el apoyo a la democratización, etcétera, pero muchos análisis muestran que Europa está flaqueando en numerosas ocasiones a la hora de ser coherente con la aplicación de sus valores, por una parte, y sobre todo se ha abierto un debate importante en todo el mundo. Aquí tuvimos una sesión sobre ello, si realmente el apoyo a la democracia va a ser el valor predominante en los próximos años, porque están apareciendo otros modelos, al parecer también con bastante éxito, y que están cuestionando que nuestro modelo vaya a poder seguir siendo sostenible, por lo menos para defender nuestra posición en el mundo. ¿Qué opináis? ¿Qué va a pasar con la democracia como valor fundamental para que la Unión Europea siga presumiendo de ello? Yo, si me permitís la provocación, diría de alguna manera que el declive de Europa en el fondo en el mundo a lo mejor no está tan mal, ¿no? En el sentido de que
si vemos históricamente el patrón de reemplazo de unas potencias por otras, el Reino Unido, o en ese sentido los ciudadanos británicos, no han conocido mejores niveles de vida que los que disfrutaron coincidiendo con la descolonización y el declive del Imperio Británico. Es decir, que las tasas de bienestar, la esperanza de vida, las tasas de igualdad, los coeficientes de Gini en el Reino Unido son los más amplios en toda esa época de la descolonización. O sea, coincide con su máximo momento de declive, ¿no? Internacional, como potencia, etcétera, ¿no? A la Unión Europea probablemente le haya ocurrido algo parecido, ¿no? Que su irrelevancia, de alguna manera ficticia o artificialmente relevante, porque era el escenario, ¿no? Europa, donde se dilucidaba el enfrentamiento entre bloques, pero es verdad que su irrelevancia ha coincidido con unas cotas de bienestar impresionantes. El PIB de España en los años buenos era como el de Rusia hace 2 o 3 años, ahora estamos un poco por detrás, pero quiero decir que con el mismo PIB a los españoles nos daba para una esperanza de vida de 81 años y a los rusos de 69, y la diferencia son pues unas 2.000 o 3.000 cabezas nucleares que tienes que financiar por medio. Es decir, que el PIB da para cosas distintas dependiendo cuáles son tus preferencias sociales. Es decir, que a los europeos ya hace tiempo que nos ha sustituido Estados Unidos, como a los británicos quizá fue a quien sustituyó Estados Unidos como líder, y tampoco lo hicieron de forma traumática, ¿no? Les pasaron el testigo. El problema es a quién le van a pasar el testigo los estadounidenses, ¿no? Si se lo pasan a alguien, ¿no? Y ahí es donde sí que todo nuestro sistema, si no hay un relevo fácil de unos por otros, es donde empieza a colapsarse. Y donde las opciones evidentemente no son nada fáciles. Y menos aún el defender toda esta serie de valores desde una posición de debilidad económica, como nos está pasando pues, en estos momentos con China, ¿no? Y con otros actores. Sí, algún comentario. Primero dice Nacho, pasar el testigo. ¿Quién ahora pasar el testigo? Seguramente estamos en un momento en que el modelo de pasarle el testigo a otro a lo mejor no es lo que sucede. A lo mejor no se le pasa solo a uno. Lo que hay es una pérdida de poder en una parte y hay un grupo de emergentes en otra, pero que no hay uno solo. Segundo, valores democráticos y consistencia. A todos nos gustaría ser consistentes al 100%. Yo tenía un jefe que siempre decía que un cierto grado de inconsistencia es necesario. Si eres absolutamente coherente, la verdad es que estás perdido, porque siempre te cazan de una forma o de otra. Bueno, es una realidad, no es un problema de gustarnos o no gustarnos. A partir de ahí, yo estoy siguiendo ahora alguna parte de los temas asiáticos. Cuando discutes, pues, por ejemplo, cuando sigues el debate que se plantea en Rusia con el tema de la democracia, con China, los chinos te dicen, no, nosotros sabemos perfectamente cómo funcionan ustedes. Nosotros tenemos 4.000 años de historia y tenemos nuestro propio sistema de funcionamiento. ¿Por qué el suyo es mejor que el nuestro? Nosotros tenemos un sistema de cooptación donde elegimos a la gente que creemos que es la mejor. Ustedes tienen un sistema de elección, y claro, no te lo dicen a continuación, pero te lo podrían decir. Eso de, ¿cree usted que el señor Chávez es mejor que, bueno, el señor Berlusconi, mejor que la gente que yo elijo? Digo, por poner algunos ejemplos bien conocidos. Bueno, la verdad es que te plantean algunos problemas y algunas dudas importantes. Entonces yo creo que eso nos lleva a una diferenciación en cómo ver las relaciones con los demás, donde yo distinguiría entre qué entendemos por democracia, si la entendemos el modelo nuestro tal como lo tenemos definido, y desde luego algo que sí me parece absolutamente no negociable, que son los derechos humanos y los valores fundamentales. En el concepto de democracia es verdad que, por ejemplo, en China el concepto del judicial independiente no existe. El concepto, sin embargo, de renovación de la gente sí existe. De un cierto control también existe. De lucha contra la corrupción sí existe. Pero ¿existe democracia sin un judicial independiente? Hombre, una cierta independencia tiene que tener, pero es verdad que ahí hay elementos que seguramente hay que ir planteándose conforme vamos a sociedades con orígenes y con posiciones muy distintas
de si el modelo nuestro, tal como lo hemos concebido hasta ahora, es el único posible o hay algunos elementos, algunas variaciones que pueden ser las que vamos a vivir en los próximos años. Y el problema es cómo de esos modelos que están muy distantes de lo que nosotros querríamos conseguir, cómo conseguimos los objetivos y a lo mejor basarnos mucho más en el fondo y un poco menos en el procedimiento.